una nueva unidad. Vamos a estar estudiando el libro de Josué. El libro de Josué. El libro de Josué se considera el primer libro de los libros históricos. Usted sabe que está el Pentateuco, ¿verdad? Pentateuco viene de cinco libros. Y son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el Deuteronomio. Es el Pentateuco, ¿verdad? Pero después del Pentateuco comienza lo que denominan los libros históricos. Un día de esto, pues, vamos a dejar al hermano Juan que nos dé más o menos un lecture de los grupos del libro de la Biblia. Entonces, pues, y de esa forma, pues, sabemos cómo se agrupan los libros de la Biblia, los libros sapiensales, los libros de los Salmos. Sí, todavía, sí, a todo el mundo creo que sí. Y así sucesivamente. Josué, pues, es el primer libro de lo que se conoce en el grupo de los libros históricos, ¿no? Cuando hablamos de Josué, tenemos que hablar de Abraham. Si vamos a hablar de Josué, tenemos que hablar de Abraham. Porque Josué viene a llevar a cabo el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a ¿quién? Abraham. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos que ir entonces a Génesis capítulo 12. ¿Qué es el Génesis capítulo 12? ¿Verdad? Génesis capítulo 12. 1, 2. Ahí es por primera vez que Dios le habla a Abraham y le va a hacer las siguientes promesas. Vamos a aquí que me lea Ángel, léeme del 1 al 3. Génesis del 1 al 3. Capítulo 12. Sí, Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esos son los requisitos o lo que le está pidiendo Dios a Abraham. ¿Ok? Le está pidiendo básicamente 3 cosas. Vete de tu tierra, vete de tu parentela y tienes que dirigirte a una tierra que tú no sabes, que yo te voy a mostrar. 3 cosas que, de las 3 un poco, las 3 bien difíciles, ¿verdad? Bien difíciles, le pide Dios a Abraham. 3 cosas bien difíciles. Pero a cambio le va a prometer que 7 cosas. Dios siempre nos da más de lo que nos pide, ¿verdad? ¿Cuáles son las 7 cosas que están ahí que Dios le promete a Abraham? Y haré de ti una nación grande. 1. Y te bendeciré. 2. Y engrandeceré tu nombre. 3. Y serás bendición. 4. Bendeciré a los que te bendijeren. 5. A los que te maldijeren, bendeciré. 6. Y serán benditas en ti todas las familias de la Y tierra. la más grande y la más tremenda de todas es la última que dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo se cumplió eso? En Jesucristo, ¿verdad? Porque de los lomos de Abraham, de la descendencia de Abraham, es que entonces viene ¿quién? El Mesías, que es Jesucristo. Y en Jesucristo es que son bendecidas todas, no las de los judíos nada más, todas las familias de la tierra, ¿verdad? Y cuando escuchábamos al pastor el domingo pasado hablando, ¿verdad?, precisamente de este tema, él decía que esa promesa se le hizo a Abraham, no a Abraham siendo judío, porque Abraham no era judío. Abraham era ¿quién? Abraham era gentil, ¿verdad? Por lo tanto, esa promesa es hecha a un gentil. Tanto todos estamos incluidos dentro de la promesa de Dios a Abraham. Ahora, seguimos buscando y vamos a Génesis capítulo 13 del 14 al 17. Vamos a ver, Sam. Génesis capítulo 14. Génesis 13, 14 al 17. Porque tenemos que seguirle la pista a estas promesas de Dios con Abraham, porque
es importante que lo que usted va a leer en esta noche es el cumplimiento de unas promesas, ¿verdad? ¿Qué dice ahí Génesis capítulo 13, 14 al 17? ¿Qué Y dice? Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. O sea, esta es la primera vez. Fíjense que es interesante porque en las 7 promesas que Dios le hace a Abraham no se menciona nada de una tierra. Simplemente dice, y vas a ir a la tierra que yo te mostraré, pero no le dice que le va a dar esa tierra. Por lo tanto, esta es la primera promesa que aparece en la Biblia, donde Dios le promete a Abraham tierra, una tierra, un territorio, ¿verdad? Y eso obviamente surge después de la contención que hubo, de la contienda que hubo entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, ¿se acuerdan, verdad? Sí. Y ahí entonces Abraham le dice a Lot, pues mira, lo mejor que podemos hacer es que nos separemos, ¿verdad? Y fíjate lo bondadoso de Abraham. Dice, escoge tú a dónde tú quieres ir. Porque el que da delante da 2 veces, dice Abraham, ¿verdad? Pues mira, pues le dejó a Lot que decidiera, y Lot obviamente pues decidió por lo fácil. Decidió por la llanura. Y ustedes saben que las llanuras en la Biblia representan ¿qué? ¿Qué representan las llanuras en la Biblia? El camino fácil, ¿verdad? El camino donde no tenemos que esforzarnos mucho para, ¿verdad? Y siempre las cosas de Dios se encuentran ¿dónde? En los montes, en los difíciles. Ajá, donde tenemos que esforzarnos para alcanzar unas cosas, ¿verdad? Y cuando empezamos a buscar la llanura, y vamos a terminar ¿dónde? En las ciudades donde hay donde hay pecado, donde hay, porque lo fácil nos lleva poco a poco a la comodidad, a lo acomodo y esas cosas, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con todas esas cosas. Luego, es la primera vez que entonces Dios le promete a Abraham una tierra, pero si buscamos más adelante en Génesis capítulo 15, del 1 al 6, mi hermano Luis. Sí. ¿No tienes lente? Vamos Dice a ver. así: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese ¿qué? Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Ok, y le creyó a Jehová, dice, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Fíjense que aquí entonces aparece por primera vez también a Dios prometiéndole a Abraham que descendencia, pero ¿de dónde? De su propio ser, ¿verdad? Y obviamente dice, y vas a tener un hijo. Y vas a salir de ahí de tu cabaña y vas a mirar hacia arriba y dirás, y cuenta las estrellas si puedes. Primero le había dicho que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra, ¿verdad? Y ahora como las estrellas del cielo, ¿verdad? Por lo tanto, es el Dios que hace promesas. Es el Dios que hace promesas. Qué interesante que ahí dice: y lo llevó fuera. Es como, mira, venga acá. Es que esas son las formas de Dios. Lo dije. Es como Parece que bien personal. eso es de la Sí, cuando usted se imagina
Abraham, una noche estrellada. Usted mire, cuando usted va al campo, usted mira para arriba y usted ve ese cielo, pero aquí no, porque aquí hay problemas de contaminación visual. Usted va al campo y usted mira el cielo, usted ve el cielo como lleno de estrellas. Yo me imagino, y yo me imagino a Abraham tratando de contar las estrellas y dice, así será tu descendencia. Wow. Y ahí estás tú. Tú eres una de esas estrellas. Y tú también eres una de esas estrellas. Porque nosotros somos descendencia de Abraham. ¿Ok? Somos parte de esa descendencia de Abraham, ¿verdad? Esa descendencia espiritual, ¿verdad? Esa iglesia que sale de los lomos de ¿quién? De Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, esa fue la promesa que Dios le hace a Abraham de un hijo. Pero, si usted busca ahora en ese mismo capítulo, el versículo 12, ¿qué dice Robert? El 12, de 12 en adelante. De 12, después Del 15, 12 en adelante. Versículo 12 en adelante. ¿Qué dice ahí? Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham. Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y en la cuarta generación van a estar oprimidos, esa nación que se va a levantar del lomo del hijo de Abraham, de Isaac, ¿verdad? Esa nación que se va a formar. ¿Se acuerdan que Jacob tuvo que emigrar a Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué Jacob tuvo que emigrar a Egipto? Porque hubo hambre. Hubo hambre. Y ya José estaba en Egipto. Ya José era el segundo en mando en Egipto, ¿verdad? Y cuando Jacob tiene que irse a Egipto porque tiene hambre, ahí entonces es que Faraón le permite a José que su familia, son 70 personas, se puedan ubicar en un lugar allá en Egipto, ¿verdad? Y dice que ahí entonces nace esa nación, ¿verdad? Y pasaron 400 años. Y pasó exactamente lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Y esos 400 años pasaron. Esa nación estuvo 400 años ahí esclavizada y oprimida por parte de Faraón, ¿verdad? Hasta que Dios le dijo a Moisés, levántate porque tengo una misión para ti. Y a Faraón que le diga que deje salir al pueblo para que me sirva, ¿verdad? Y entonces ahí es que comienza todo esta historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Sabemos que entonces Dios llama a Moisés se levanta, va donde Faraón, y finalmente después de las 10 plagas, Faraón le permite a Israel salir de Egipto. Y pasa un año, Dios abre el mar rojo, lo lleva al monte Sinaí, ahí Dios se manifiesta, le da las tablas de la ley, los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, y ahí entonces los prepara ¿para qué? Para llevarlos a las fronteras de Canaán. Y cuando los lleva a la frontera de Canaán, que más o menos después de un año, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ese pueblo está en las fronteras de Canaán a punto de conquistarla? ¿Qué sucedió? Que no hubo miedo. Enviaron a 12 espías. Enviaron a 12 espías. ¿Verdad? Y esos 12 espías fueron a Canaán y reconocieron la tierra. Y cuando regresaron de esa tierra, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el reporte que le brindaron al pueblo? Está lleno de gigantes. Muchachos, eso es tierra de gigantes. Parecemos langosta. Nosotros le parecíamos como si fuéramos langosta.
Esa gente tiene ciudades fortificadas, están mucho más adelantados que nosotros. Nosotros somos unos meros pastores, muchachos. No vamos a poder con ellos. Tierra de gigantes. Más sin embargo, entre esos 12 había dos jóvenes, que uno se llamaba Caleb y el otro se llamaba como Josué, ¿verdad? Y esos dos, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron esos dos? Bueno, no, eso le podemos meter mano. Se rasgaron sus vestidos. Son fuertes. No es mentira lo que están diciendo ellos. Hay ciudades fortificadas, pero ¿qué? Confiaron. Pero hay un pequeño detalle. Confiaron en Jehová. Que Dios está con nosotros. Si Dios abrió el mar rojo y sacó agua de la peña y se manifestó en la cumbre del monte, y el monte tembló a causa de su voz, ¿por qué entonces Dios no va a poder ¿qué? Darnos esa tierra que Él prometió? Si todo lo que Él había prometido lo había cumplido, ¿por qué entonces no va a prometer esto? Y yo creo que nosotros tenemos que pensar en eso. Si Dios promete una cosa y la cumple, pues entonces ¿por qué no le vamos a creer a Él todas las promesas? Dios. Porque Dios no es un Dios 75%. Y Dios tampoco es un Dios de 50%. O las cumple o no las cumple. Si estas promesas están aquí, es porque Dios las va a cumplir una con nosotros. ¿Verdad? ¿Tú ibas a decir algo? Es fascinante esa parte, porque las expresiones de Josué y de Caleb, igualmente no se sabe quién las dijo exactamente, pero uno de ellos dice, mira, Dios nos dio la victoria, y dice, y nos los vamos a comer como bocado de pan. Como que dice, olvídate que la victoria va a ser victoria completa, es contundente. Fíjate que era Pan comido. Josué, No, así mismo lo dice. Josué era un joven y ya a esa edad de juventud tenía una fe establecida, fuerte en Dios. Realmente tenía un maestro, tenía un mentor al lado. Yo entiendo que el mentor hizo Tenía un mentor que se llamaba Moisés. Vamos a buscar el capítulo 17 de Éxodo, versículo del 8 al 13. Vamos al joven. Éxodo. Éxodo 17, 8 al 13. Porque Éxodo 17, de 8 al 13. Guerra con Amalek. Todo el mundo lo tiene. Okay, vamos Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a y pelear dijo Moisés ¿a quién? a Josué. A Josué. O sea que ya Escógenos. comienza a escucharse el nombre de Josué, ¿verdad? Sí, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, esta fue la primera misión de Josué. Nada más y nada menos, búscate muchacho que tú vas a enfrentar a Amalek. Y yo estoy seguro que Josué no dijo, oye, pero esto es mucho para mí. ¿Me metió mal? Y también Josué vio, cuando Moisés subió al monte, y vio que cuando Moisés alzaba las manos, ellos prevalecían. Pero cuando Moisés bajaba las manos, prevalecía el enemigo. Y Josué vio todo eso. Y Josué se dio cuenta de que esto no era de un solo hombre. Que esto era cuestión de que
de muchos. Y que el mismo Moisés necesitaba ayuda de los demás. Y si no hubiera que estar Ur ni Aarón al lado de Moisés, hubieran acabado con el pueblo de Israel. O sea que esto no es cuestión de un solo hombre, ¿sabes? Esto es cuestión del cuerpo de Cristo. Y aquí todos tenemos parte en todo esto. Aquí no hay nadie que esté exento de lo que tengamos que hacer. Por lo tanto, esta fue la primera misión de parte de Moisés a Josué. O sea, en otras palabras, esa generación que estuvo a punto de conquistar la tierra en Canaán, se volvió atrás, no le creyeron a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa generación que no le creyó a Dios y que no quiso No cruzar fueron a la tierra prometida. Murieron. Bueno, lo interesante es que Dios lo iba a liquidar e intervino Moisés. Por lo tanto, Pero no le pasaron costó la tierra que prometida. 40 años Sí. a esa nación para poder volver otra vez y tener una segunda oportunidad. O sea, esa generación completa, ¿qué pasó? Se quedó Se sin morir quedó, en el desierto. excepto estos dos. Esa generación completa pereció en el desierto. Oye, Víctor, Ajá. yo siempre me impacta esas escenas. Y yo leí en una de las versiones, no sé cuál es, que dice que cuando Dios dio la sentencia, que intervino Moisés y movió la misericordia de Dios, al grado de no liquidarlo, pero sí el castigo de quedarse ahí. Y él dijo, pero mi siervo Caleb y Josué, por cuanto tuvieron un espíritu diferente, ellos iban a cruzar la tierra. Toda esa generación pereció, excepto Josué y Caleb. Excepto Josué y Caleb. Le costó 40 años a esa nación, 40 años dándole vuelta al desierto para entonces lograr una segunda oportunidad. Ahora bien, no podemos juzgar esa generación que perece en el desierto. ¿Por qué no la podemos juzgar? Porque esa generación se encargó de levantar una nueva generación que pudiese conquistar. Yo creo que ahí estamos todos nosotros. Yo creo que esa etapa del desierto es necesaria para todos. Esa es la etapa donde realmente tú te conviertes a Jesucristo. Para mí Egipto es que cuando estamos en el pecado. La Pascua es cuando somos limpiados con su sangre preciosa y somos salvos. Pero entonces viene una etapa de la cual tú sales vas poco a poco hacia un lugar, a la tierra prometida, pero desde que tú eres convertido hasta que tú llegas al lugar de la tierra prometida, tienes que pasar por una serie de transición, donde ese espíritu de esclavo se tiene que transformar en un espíritu de conquistador. Y ese espíritu de esclavo, eso que está aquí adentro, que te arrastra al pecado, se va desapareciendo hasta que entonces tú estás listo ¿para qué? Para la conquista. Esa etapa de escuchar palabra de Dios, de aprender de Dios, de santificarte, de dejarte moldear, de quebrantarte, esa etapa es necesaria en cada uno de nosotros. Para que entonces estemos listos ¿para qué? Para entonces conquistar y creerle a Dios. Nadie aquí se convierte en un gigante de la fe. Esto es poco a poco, es un proceso que toma tiempo, porque entonces tú vas leyendo la palabra, te vas relacionando con el Señor, vas conociendo a Dios poco a poco. Josué no fue un gigante de fe de una noche a otra. Estuvo al lado de Moisés 40 años viendo lo que Dios estaba haciendo con Moisés. Y aprendió, hasta de eso aprendió Josué. Cuando él estuvo allí, cuando Moisés recibió la palabra de Dios y escuchó a Moisés diciendo, no, si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Yo no quiero a tu ángel, yo te quiero a ti, tu presencia. Y Josué escuchó eso.
Si Dios está conmigo, ¿Quién ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, Moisés se encargó de que de preparar a Josué en todo. Búsquese Deuteronomio 34:17, 34:9. Búsquese Deuteronomio 34:9. Vamos a ver, yo creo que le toca a Javier, ¿verdad? Deuteronomio 34:9. Javier, ¿qué dice por ahí? Vamos, empieza a leer del 7 en adelante. Javier, Deuteronomio 34:7 en adelante. Vamos a ver. 34:7. Ajá. Y era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea, aquí tenemos un Moisés. un Moisés con nosotros, ¿sabes? Ese hombre va a llegar allá. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor pero por esto, ¿verdad? Amén. Es una bendición, ¿verdad? Sí, una bendición, ¿verdad? Que Dios todavía cumple su palabra. Algo hay. ¿Verdad? Algo tiene el Señor. Así que le damos gracias a Dios por eso. Seguimos. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto en sus manos sobre él. Y eso es importante. Y eso es importante. Moisés se encargó de qué? De preparar a Josué en todos los aspectos de su vida. Lo puso a trabajar cerca del tabernáculo, le dio misiones, estuvo ahí todo el tiempo, ¿no? Y antes de morir, ¿qué hizo? Puso las manos sobre los hombros de Josué y oró por él. Dice que fue lleno del espíritu de sabiduría de parte de lo alto. Y eso es lindo, ¿verdad? Cuando realmente nosotros preparamos gente, ¿no? Para que nos sucedan, para que estén preparados, para que tengan pasión por lo que estén haciendo, ¿verdad? Y eso es importante. O sea, usted no se va a llevar del ministerio, usted tiene que dejar gente para que sigan hacia adelante haciendo lo que usted está haciendo. Eso es muy importante, ¿verdad? Por lo tanto, dice que Josué fue lleno del Espíritu de Dios antes de Moisés partir de este mundo. Ahora estamos listos para comenzar a leer la lección de hoy, ¿verdad? Vamos a pedirle a William que nos lea los primeros par de versículos de ese capítulo 1 de Josué. Josué capítulo 1, versículo 1. Hasta del 1 al 4. Sigue por ahí, yo te Preparación para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Servidor de Moisés. Oiga, todos pasamos por una etapa de preparación. Búsquese por ahí, haga su listado. Moisés estuvo preparándose para todo ese ministerio, ¿cómo cuánto? 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, porque también en el palacio, él también adquirió conocimiento en el palacio que le sirvió a él. ¿Para qué? Para poder utilizarlo en el éxodo, ¿verdad? 120 tenía cuando murió. Más 40 años en el desierto. Él tenía que estar en el palacio, pero también tenía que estar en el desierto. Eso es importante, ¿sabes? 40 años en el palacio y 40 años en el desierto. Entonces el tiempo que estuvo llevando el pueblo de Israel. Si usted busca a Samuel también estuvo su etapa de preparación. Porque Samuel fue llevado por Ana siendo un niño casi de 8 años, 6 a 8 años, al tabernáculo, y allí estuvo bajo la tutela de ¿quién? De Elí, ¿verdad? El sumo sacerdote. Y Elí estuvo con ese niño, levantándolo, preparando, y cuando Elí muere, Samuel se convierte en uno de los jueces más importantes del pueblo de Israel. Samuel, ¿verdad? Tuvo su etapa de preparación, ¿verdad? Si seguimos la lista, David también fue ¿qué?
pasó por el proceso de preparación, cuidando ovejas, ¿verdad? Tuvo que irse a pastorear ovejas. Y por esas experiencias que David tuvo pastoreando ovejas fue que tuvo esa bendición de poder componer tantos salmos y tantos cánticos para el Señor, ¿verdad? Más adelante vemos a un Eliseo que también tuvo su etapa de preparación bajo la tutela de Elías. ¿Se acuerdan? Que Eliseo no quería dejar a Elías en ningún momento, ¿verdad? Estuvo al lado de Elías todo el tiempo y no lo quería dejar. Tenemos a un Pablo que también estuvo su etapa de preparación, ¿verdad? Estuvo ahí bajo la tutela de Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé que lo ayudó se lo llevó para allá, para Antioquía, para que pudiese ayudarlo a enseñar la palabra, ¿verdad? Pablo no salió enseguida para un viaje misionero. Pablo empezó desde abajo, ¿sabes? Aunque era un fariseo y era un conocedor de la ley, ¿verdad? Estuvo ganando 3 años. Era lo más inteligente que... Más 3 años que estuvo en el desierto de Arabia, ¿verdad? Y tenemos entonces a los apóstoles, que estuvieron 3 años bajo la tutela de Jesús, ¿verdad? Ahí aprendiendo la palabra, aprendiendo el modelaje de Jesús. Y por último tenemos a Timoteo. Hablar de Timoteo, ¿verdad? Que Pablo estuvo ahí preparándolo, ¿verdad? O sea, todos nosotros, ¿por qué les traigo este listado? Porque todos nosotros pasamos por la etapa de preparación. Y nosotros estamos bajo la preparación dirigida por Víctor Morales. Santo. ¿Y a quién vamos a preparar? Eso es lo importante. Exactamente. El legado. Mire, nosotros todos pasamos por un proceso de preparación. Y eso es lo importante, que usted sepa que usted tiene que pasar por un proceso de preparación. Donde usted está, si usted está en su oficina, dice, ¿por qué yo aquí en esta oficina? ¿Qué yo hago aquí? Recibiendo tanto palo, tanta presión. Dios lo está preparando para saber, para que sepa bregar con gente. Fue así. Mire, no hay nada que nos suceda a nosotros que nosotros no podamos utilizarlo para glorificar al Señor. Y a veces nosotros nos desesperamos, pero Dios nos ha ubicado en ciertos lugares porque Dios está moldeando nuestro carácter para unos propósitos y unas cosas que Él tiene para nosotros. O sea, esto no se detiene nunca. Nosotros estamos constantemente aprendiendo más y más y más y más, ¿verdad? Yo les traigo este pequeño ejemplo de estos hombres, ¿verdad? Que son los que mencionan, pero todos nosotros pasamos por esa etapa y ese proceso. Por lo tanto, cuando usted se quiere cuestionar qué yo hago aquí o por qué me está pasando esto, o si yo no me busqué esto, mire, piense que la agenda la tiene el Señor. El caso mío, Ya para allá. Este hombre, ¿verdad? Algo, O sea, Dios está haciendo cosas en la vida de él y usted dice, pero ven acá, pero Dios levantó a Moisés a los 75 años para trabajar en una misión que él ni imagínate. O sea, y tenemos que pensar en eso. O sea, esto nunca se detiene, no importa la edad que usted tenga. Dios siempre tiene planes y usted nunca se retira de las cosas del Señor. Usted se puede retirar de su trabajo, se puede retirar de lo que sea, pero en esto, en las vidas del Señor, usted nunca se retira. Usted muere con las botas puestas. Y eso es así. Morimos con las botas puestas. Por lo tanto, eso es importante que usted lo entienda, ¿verdad? Todos pasamos por un proceso de preparación. Y todo lo que nos sucede nos sirve para qué? Para poderlo utilizarlo más adelante para la gloria del Señor. Ahora, mira cómo sigue diciendo por ahí William. Sí, el 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente a todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ok. Yo quiero que usted se ponga en los zapatitos de Josué ahora.
cálcese, quítese sus zapatos y cálcese ahora los zapatitos de Josué. ¿Ok? Póngase. Y usted recibe de parte de Dios. Primero se le muere ¿quién? El mentor. Se le muere el tutor. Ahora que yo Ese que estaba allá arriba, que era su cobertura, que era su consejo, que era su fortaleza, era su confianza, se le murió el líder. Bueno, si usted busca en la Biblia, cuando nosotros tenemos una persona hacia al lado, y yo he visto eso, yo he visto gente que se le muere su papá, o se le muere su mamá, o se le muere lo que sea, esa persona que es bien importante para él o para ella. Yo he visto con mis propios ojos un colapso total de esa persona. Colapso. Colapso total. ¿Has visto? Y eso le pasó a un profeta en la Biblia. Eso le pasó a un profeta en la Biblia. Eso le pasó a Isaías. Isaías, a pesar de que era profeta del Señor, ¿ah? Confiaba tanto y tanto en ese rey, en Urías. Él decía que Urías era lo más grande, era el rey más grande que había tenido Israel. Y esa era su confianza. Hasta que Urías muere. Y cuando Urías muere, dice que Isaías ¿qué? Y lo menos que se pensaba Isaías, que ahí era el momento cuando Dios lo iba a levantar como profeta. Ahí fue cuando tuvo la visión del trono del Señor. Ese que tú creías que estaba contigo, se murió. no soy yo. Pero ahora yo sigo estando donde. Yo sigo estando en el trono. Yo sigo siendo el que tiene la autoridad y el poder en mis manos, Isaías. Y ahora yo te voy a empezar a utilizar como profeta. Esa es la clave. Nosotros, yo estuve en una iglesia pequeñita por aquí, por Santa María, Bautista Unida, donde la dirigía un pastor, se llamaba Juan Vergara, y ese fue, de momento nos anuncia que su esposo iba a hacer un doctorado en Boston y que él tenía que irse con él. A mí me nombraron presidente del comité de púlpito, pero ese impacto fue tan violento en algunos hermanos que hubo un desánimo terrible. ¿Por qué fue? Se fue el pastor, se fue el líder. Y viene una hermana y se levantó con una autoridad tremenda y dice, ¿por qué estamos en esta situación y en este pesar? Si nosotros lo que tenemos que mirar es a nuestro Señor. Él proveerá pastor, Él proveerá líder para esta iglesia. Así que sigamos adelante. ¡Wow! Y eso fue determinante en la vida de la iglesia. Yo creo que cuando nosotros nos ubicamos en la perspectiva divina, tenemos que ubicarnos en ese plan que es eterno. Tenemos que mirar las cosas con la óptica divina, ese plan que continúa. Moisés se muere el pastor, se muere la profeta, se muere aquel líder, se muere un familiar que es el que me ha levantado, mi padre espiritual o mi madre espiritual, se muere. El plan de Dios continúa. Amén. O sea, el plan de Dios continúa. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De estar no es malo tener una persona a nuestro lado y que sea nuestra cobertura, pero va a llegar el momento en que nos va a tocar ¿qué? Estar solo. A Isaac le tocó estar solo. Esa es la palabra que Isaac una vez muere Abraham. ¿A qué se dedicó Isaac? A abrir los pozos del papá de él. Él sabía dónde su papá había abierto pozos de agua. Y empezó a abrir los mismos pozos que su papá había abierto. Pero llegó un momento que los pozos se secaron. ¿Y qué tuvo que hacer Isaac? ¿Qué tuvo que hacer Isaac? Abrir pozos nuevos. Pozos donde no tenía Abraham pozos. Tuvo que buscar abrir pozos nuevos. Dice que abriendo un pozo, hay un pozo de aguas vivas. O sea, tú tienes que tener tus propias experiencias. Eso es lo que les quiero decir.
nos toca vivir nuestras propias experiencias. Y a Josué le tocó calzar los zapatitos de Moisés. Y cuando Dios le dice, ahora te va a tocar a ti. Ya Moisés hizo ¿qué? Hizo su parte dentro de mi plan, que fue sacar el pueblo de Egipto y llevarlo donde las fronteras de Canaán. Ahora a ti te toca cruzar el Jordán y con 100 personas y conquistar aquella tierra. Oiga, la misión de Moisés no fue fácil. La misión de Moisés no fue fácil. Usted sabe que guiar casi 1 millón de personas a través de un desierto por 40 años. Mire, y a veces nosotros nos ponemos a pensar en estas cosas y decimos, no es posible. O sea, actualmente, el mismo Dios dijo que eran cabezones. Usted dice, no es posible. Duros de servicio. O sea, ahora mismo usted se pone a pensar en la logística de mover más de 1 millón de personas a través de un desierto. Usted dice, no, esto no puede ser posible. No lo cree. Usted no lo cree. Usted no cree que Moisés tuvo 40 años moviendo más de 1 millón de personas a través del desierto. Dando vueltas como... Lo que trabajamos con personas en un grupito. Imagínate, nos tú. ponemos un bochinche y problemas y situaciones. Y tú lo que tienes, ¿cuántos empleados tú tienes? 40. Como 200, pero imagínate, 1 millón de personas. No, pero de judíos. Es increíble. Pensándome que te cuesta como por 10. No, y las O que sea, usted se pone a pensar en esto, ¿verdad? Y ahora usted dice, pero que no puede ser posible que eso haya sucedido, ¿verdad? Pero usted no puede pensar en lo humano, tiene que pensar en lo divino. Si Dios nos manda a hacer unas cosas, Él nos va a dar los recursos necesarios para lograrlo. Amén, amén. Dios no es loco. Dios no te va a enviar a hacer algo que Él sabe que tú no lo puedes hacer ni que tengas las herramientas para hacerlo. Si Dios lo hace, porque si Dios te manda a hacer algo, es porque Dios te ha preparado primero y tiene los recursos para que tú lo puedas lograr. Y eso es el meollo de la cosa aquí. Todos los recursos. Todos los recursos. Y el recurso mayor que él menciona, él dice, la promesa, la palabra, la misión, tú vas a repartir. Dice, todo este terreno desde aquí hasta allá abajo va a ser de ustedes. Ahora, tú tienes que tener un pequeño detalle. Tú lo tienes que buscar. Es tuyo. Yo compartí esto con los muchachos de CREA ayer. Y yo les decía, ¿qué pasa si yo te digo, Lázaro, yo he comprado para ti un auto último modelo en un dealer en Santurce? Un Lexus, un Infiniti, vamos, que yo sé que tú eres un puesto más caro. Un Infiniti allá abajo. Un Corolla. Ya con cuáles Este tiene que ser el cubero. Allá, dime. Tiene que procesarse y ir a buscarlo. ¿Qué es tuyo? Papeles y todo. Ah, bueno, Tú tienes que lo pagar. tú lo tienes que ir a buscar. Es tuyo. Y no hay guagua. Tienes que salir de aquí creyendo que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Claro. Y no hay guagua. Y tú te tienes que adueñar de lo que yo dije que era tuyo. Pues exactamente lo mismo le estaba diciendo Dios a Josué y al pueblo. Esa tierra completa es tuya, pero tú tienes que pisarla, tienes que ir a conquistarla, es tuya. Ahora, el recurso mayor que yo te prometo es que como estuve con Moisés, yo no te voy a dejar, esa es la garantía, y te voy a desamparar. Y Josué había estado mucho tiempo con Moisés y sabía que Dios nunca había abandonado a Moisés. Y fíjate que cuando él va a espiar la tierra, después pasan los 40 años, yo me imagino que esa experiencia estaba ahí latente. ¿Sabes? Él declaró en ese reporte que hizo de que Dios estaba en el asunto y que lo iba a ayudar. Por lo tanto, ahí va a aflorar nuevamente en Josué, a pesar del reto que era,
Oye, Dios le está confirmando lo que había escuchado hace 40 Él había años. estado 40 años en ese mismo retrato, Sí. 40 años atrás. 40 años atrás, yo me imagino a Josué pensando en eso mismo, trayendo esos recuerdos al presente, decir, hace 40 años yo estuve exactamente aquí. Y nos pasó lo mismo. Eso no va a volver a suceder. Y esta gente que Dios ha levantado, esta generación nueva que Dios ha levantado, es diferente a la generación pasada. Porque aquella generación tenía espíritu de esclavitud, seguían siendo esclavos. Habían sido liberados, pero todavía eran esclavos. Sí, tienen mentalidad de esclavo. Son con los que Dios salva, Dios libera, Dios los lava con su sangre, pero todavía ellos se sienten esclavos. Necesitan el perdón de Dios todos los días. Dios quiere que te liberes de la mente del espíritu de esclavitud, ¿sabes? Dios quiere que tú te conviertas en un conquistador. Porque lo que quiere el enemigo es que tú andes enangotado todo el tiempo. Que tú te cojas pena, que la es bendito. Y Dios no quiere que tú estés enangotado, que andes encocotado. Dios lo que quiere es que tú camines con la cabeza erguida y camines como un triunfador. Eso es lo importante, ¿verdad? Por lo tanto, Dios le promete esas cosas a quién? A Josué, ¿verdad? Vamos al consejo. El 6, Luis. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. O sea, esa es la promesa y la misión de Josué. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría yo. Eso fue que fuimos a leer aquí. Eso fue que leímos a Abraham, ¿se acuerdan? O sea, pero que habla aquí Dios a Josué es de la promesa que Dios le había hecho aquí a Abraham. Y que esa generación que murió en el desierto, Hay que hacer la promesa. esa generación que había perecido en el desierto, se había encargado de recordarle a Josué y a esa generación nueva que habían unas promesas hechas a Abraham de que esa tierra sería de él. O sea que esa generación que muere en el desierto hizo su trabajo. Eso es lo que quiero decirles a ustedes. Esa generación que muere en el desierto, aunque se quede en el desierto, aprendió de la lección de que de poder levantar unos hijos y unas hijas que le creyeran al Señor. Y eso es lo importante. Vamos a caerle a Josita ahora. Ahora vamos a ir a la parte más importante de la lección. La parte más importante de la lección viene ahora. Yo estoy encomiendo una tarea casi imposible. Una empresa que tú dices, no puede ser. No la voy a poder lograr. Pero también puede ser una empresa que tú digas, esto yo lo hago con la mano izquierda y con los ojos cerrados. Hay empresas que dicen, no lo voy a poder lograr. Pero hay cosas que dicen, O con la derecha si eres suyo. eso lo brego yo con la mano izquierda y con los ojos cerrados. Digo, si eres derecho, si eres zurdo, con la mano derecha. Pero esto que vamos a aprender ahora, tenemos que aplicarlo en las decisiones importantes, casi imposibles, pero también en las cosas bien insignificantes de nuestra vida. Este consejo que viene ahora
es el más importante que nosotros nos tenemos que aplicar en todo lo que hagamos en nuestra vida. Sea un objetivo a corto alcance, a largo alcance, de mucha importancia, de poca importancia, que conlleve grandes sacrificios, que no conlleve sacrificio alguno. Este consejo tiene que aplicar siempre en nuestra mente. ¿Cómo yo voy a lograr los objetivos que Dios tiene para mí en adelante? O lo que sea, mire, cualquier objetivo que tenga en su vida, tiene que utilizar este consejo. Porque yo sabía que lo que iba a hacer no me era fácil. No iba a ser fácil. Ajá, aquí está. Alguien que no estuvo en la clase anterior necesita el material. Expositor aquí. Expositor o guía. Sí. El maestro a 50 y lo de la guía es a 25. La guía de $2. Una oferta de... Esa oferta, y si compras dos, va a ser 75. Se compra dos, le descuenta el IVA. 50 te va Esta te pagamos 40. Sí, yo siempre estoy con ese teatro fuerte. La otra, te subo 50. ¿Estoy nervioso en qué? Y lo llevaron a psicólogo. Quién sabe dice el jefe me da más bastante. ¿Alguien te puede decir la cuenta? Para todo lo que queramos alcanzar, para todo lo que usted quiera alcanzar, tiene que seguir este consejo. La palabra dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja lo que la edifica. En vano vela la guardia. Aunque sea para pintar una puerta en la casa. Aunque sea para pintar la puerta de la casa. Aunque sea para construir una casa. Pueden haber tareas pequeñas o tareas grandes. Pero Dios tiene que estar en el asunto. Y dice aquí, dice, el 7, el consejo, Francisco. ¿Qué dice ahí? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperados en todas las cosas que emprendas. Ok. Fíjate que esa expresión, esfuérzate y sé valiente, aparece dos veces. Aparece en el versículo anterior y aparece en este versículo, pero con dos condiciones diferentes, o con dos situaciones diferentes. Se exige esfuerzo y valentía para que, primero, en el versículo anterior, ¿para qué se exigía esfuerzo y valentía? Para creerle a Dios, Para repartir y conquistar la tierra. Se requería esfuerzo y valentía para conquistar y repartir la tierra. Pero ahora se requiere eso mismo, esfuerzo y valentía, pero ¿para qué? Para creerle a Dios y a su promesa. Y cumplir. Para esas dos cosas se necesita esfuerzo y valentía. Para creerle a Dios y para ejecutar lo que Dios te manda hacer. Por eso es que cuando Pablo está preparando a Timoteo, le está diciendo, Timoteo, ya me quedan pocos días. Y me está reservado una corona de vida allá arriba en el Señor. Pero a ti
te digo que Dios no te ha dado a ti que un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y a Timoteo calzar los zapatos de Pablo no eran fáciles tampoco. Calzar los zapatos de Pablo. Ay, bendito. ¿Ah? Por lo tanto, esfuerzo y valentía, ejecución, ¿verdad? Caminar, aunque tú no veas. Dice que Moisés caminó como mirando a quien, al invisible. Aunque tú no veas resultados, sigue caminando. Si no, pregúntale a Jeremías. Jeremías vio resultados en algún momento de su ministerio. Al final, Y siguió caminando toda su vida, haciendo lo que Dios le mandaba hacer. Y nunca vio resultados de su ministerio. Bueno, los héroes de La fe. en hebreo es, ¿no? en hebreo, Cuando usted lee el capítulo 11 de Hebreo, comienza bien lindo. Comienza hablando de Adán, comienza hablando de Noé, los héroes de la fe. Pero ¿cómo termina el capítulo? Pero martirizados. Los mártires, que esperaban unas cosas y nunca le llegaron. Eso es bien interesante, ese capítulo es bien interesante. Ese capítulo empieza cómo debe terminar nuestra fe. Nuestra fe empieza a conquistar, viendo los resultados que Dios hace en nuestras vidas. Pero llega una etapa de madurez en nuestra fe que debe trascender a nuestra vida, que debe ir más allá, de creer aunque no vea. Y ese es el tipo de fe que Dios quiere que tú desarrolles. Una fe que crea aunque no vea aún en este mundo. Que muera saludándolo. Yo sé que Dios lo va a hacer, aunque no lo vi. Y esa es la fe que Dios quiere que tú desarrolles. Que no dependa de las circunstancias, que no dependa de lo que tú veas, sino que permanezca firme tu fe. Dios lo dijo, no importa cuándo lo va a cumplir. Yo sé que lo va a cumplir. ¿Cuándo? Yo no sé. En el tiempo del Señor. No en el tiempo mío, en el tiempo del Señor. Que siga caminando creyéndole a Dios. Ahora, ¿cuál es el consejo? Pues el consejo es este. El mundo. El versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok, esa es la clave. Esa es la clave. Todo perfecto. Fíjate que ya hay 4 pasos. Ahí hay 4 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea, léelo continuamente. Háblalo, escúchalo. Ese es el primer paso. Exponte a la palabra. Exponte a la palabra. Bienaventurado el varón que medita en su palabra de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, Prosperará. O sea, ese mismo consejo está ahí en ese mismo salmo. Ahora, lo primero es exponerme a la palabra. Yo tengo que exponerme a la palabra. La palabra está ahí, me expongo a la palabra, la abro para que me ilumine, me brille. Y lo segundo que tengo que hacer es que meditar en ella. Se la leo, me expongo, pero medito. La analizo. ¿Ah? Medito en ella, la repito. Me la aprendo de memoria. ¿Ah? Y después que me la aprendo de memoria, ¿qué voy a hacer? La voy a meter aquí. La voy a guardar aquí adentro. La analizo y digo, yo creo que es buena para mí. Pues la voy a hacer parte de mí. Tercer paso. Y después que yo la hago parte de mí, ¿qué voy a hacer? Ahora la voy a poner en acción, ahora la voy a vivir.
ahora la voy a hacer en mi vida. Y cuando yo hago esos 4 pasos, me expongo a ella, medito en ella constantemente, la guardo aquí y la pongo por ejecución en mi vida, entonces voy a ver qué, unos resultados. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, esa es la palabra, todo te saldrá bien. Esa es la clave. Esa es la clave para todo en la vida. Josué, tú vas a conquistar gente. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Una de las cosas que yo admiré de mi hermano Israel, una de las cosas que yo siempre admiré de Israel era que siempre que hablaba contigo, siempre estaba hablando del Señor. Exacto. Siempre estaba hablando de algo, del testimonio, de que si le habló a Catulana, que si lo buscó acá, Fue a cantar pero sitio. siempre estaba hablando del Señor. Hasta trabajando. Hoy que fue el último auxiliar de Israel. El último auxiliar de Israel fue joven. Nunca se me olvida ese sábado en el pecho. Y déjame decirte, hermano, cuando hicimos aquellos ejercicios de conocimiento bíblico rápido, Sí. una competencia como por aquí. No, sí, nuestro hermano Lázaro. Oye, Lázaro sí, Pam cuando él disparó el pam pam, Eso nunca se lo va a olvidar. oye, él se sabía la Biblia No. O sea, al detalle. eso es estar hablando la palabra constantemente. El pam pam. Manténla ahí en tu boca. Tú no puedes hablar algo que no está metido aquí. Sí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú te metes esto aquí adentro, te embuchas de esto, entonces esto es lo que tú vas a hablar. Pregunta. Ajá. Ese diálogo fue ahí Dios hablándole de frente al muchacho. Sí. Eso no fue Nunca inspiración. eso se no- aparte de tu boca este libro de la ley. Mire, apréndese ese versículo. Apréndase ese versículo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque cuando hagas eso, entonces todas las cosas te saldrán. Yo pregunto, ¿dónde estaba el escenario? Porque él está hablando de este libro de la ley. ¿Tenía rollo? Del libro de la ley, de las tablas de la ley, Por eso de lo que Dios le había revelado. No, pero bueno, Sí, de lo que Dios, las promesas de Dios. que yo lo veo como si estuviese viendo las tablas o el rollo, lo que El rollo sea. del porque ya estaban. Acuérdate que Moisés, antes de despedirse, Les enseñó. una de las cosas, de hecho el libro de Deuteronomio es ese discurso de Moisés antes de morir. El libro de Deuteronomio es precisamente el repaso de la ley. Moisés se dedica a repasar la ley de nuevo con el pueblo, para dejar ese pueblo preparado para después de su partida. ¿Entiendes? Ajá. Lo que también hay que tomar en consideración que en esos tiempos no existía la imprenta, por lo que tanto que tenían que memorizarse. Era tradición, Era se tradición pasaba oral. de boca a boca, ¿entiendes? Por eso Y que- eso es lo importante de esa generación que Exacto. muere en el desierto. Esa generación que muere en el desierto, a pesar de que no pasa, pero se dedica a levantar que una generación nueva en la palabra del Señor. Exacto, la palabra no Cosa está que no hizo, escuchen bien, cosa que no hizo esa generación que pasó. Esa generación que conquista, que se dedicó a conquistar, y a conquistar, y a conquistar, y dejó que dejó la palabra. Se me ocurrió cuando murió. Pues esa generación, y eso que Dios se lo advirtió, se no vaya a ser que cuando pases y te hagas de nuevas casas que tú no construiste, te olvides de quién fue el que te dio todo eso. Que así pasa. Tú puedes lograr ambas cosas. Tú puedes conquistar y mantener el libro de la ley en tu corazón. Porque Dios no te va a mandar a conquistar para que entonces después descuides la ley. Yo creo que Dios, tú puedes hacer ambas cosas. ¿Verdad? Que nosotros como que nos aferramos
a la bendición de Dios. Y cuando nos aferramos a la bendición de Dios como que opaca al Dios de la bendición. Y por eso es que tenemos que tener cuidado. Dios te da bendiciones y entonces te da una casa. Entonces te pones a pintar la casa todos los sábados y vas a Home Depot y compraste una puerta y vamos a cambiarle los pisos. Y cuando vienes a ver, le dedicas todo el tiempo a la casa que Dios te dio. Entonces te olvidas del Dios que te dio la casa. Y no hay domingo logrado. Pones en segundo Estoy lugar. cansado. Sí, el carro, te da un carro, y el carro, y entonces le das brillo y le sacas los asientos y lo limpias y le pagas al morol y tal cosa y ven. Y no fuiste el domingo a la iglesia porque el cajo necesitaba una pieza y te pusiste a cambiarle que lo. Y se te olvidó el Dios que te dio el cajo. No buscar el reino, primeramente el reino de Dios. A veces como que nos confundimos. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Vamos para el próximo, el 10. Amón. El 10, Sí, el 9. este es el 9. el 9. El 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ok. La tercera vez que le dice lo mismo. 4 veces Dios le repite lo mismo. No, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Está recalcando. Fíjate qué importante es esto. No temas ni desmayes. ¿Por qué Dios le dice eso a Josué? Te pongas a pensar. ¿Por qué Dios le dice a Josué no temas ni desmayes? Ya tener conocimiento de lo que Porque viene. él sabe que va a temer. Mira, José puede ser la persona más preparada del mundo. 40 años al lado de Moisés viendo maravillas en el desierto. Pero las cosas que iba a hacer Josué eran diferentes a las de Moisés. Por eso. Iba a llegar el temor. Mire, para que usted pueda ejercer la fe, primero va a llegar el temor. Claro. Siempre va a venir el temor, siempre va a venir la duda, siempre va a venir, ¿lo voy a poder lograr o no? Siempre O va a sea venir. que somos Jíbaro humanos. decía que hay que se separan los niños de los hombres. Cuando te dan una misión como Siempre esa. va a ocurrir la batalla de la fe. Mientras usted esté en este cuerpito de carne, siempre va a venir la batalla. Siempre le va a venir el dardo del enemigo y decir, eso no lo vas a poder lograr. Y la debilidad. Tú eres incapaz de hacer eso. Tú nunca has hecho eso, muchacho. No te metas. No te metas. Si tú no sabes de eso, o a lo mejor hay gente que se encarga de recordártelo. Hay gente que se encarga de... Tú eres loco, muchacho. ¿Qué tú estás pensando? ¿Te has vuelto loco tú? ¿Ah? Y no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tuyo que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice Isaías 41. Isaías 41. Ahora, vamos para el próximo. ¿A quién le toca? Héctor, Santiago. 10. Héctor Santiago, 1:10. El 1:10. 1:10 y 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento, mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. O sea, la orden fue inmediata. ¿Tú hablaste? En 3 días vamos a empezar el orden. Para que no se enfríe. No es el mes que viene. No va a suceder lo mismo que pasó hace 40 años. Bueno, pero después de una terapia como esa, que Dios lo puso ahí y le repitió y le dio duro. Bien pompeado el hombre. Eso es importante. Léete el próximo. Sí.
También habló Josué a los rubenitas, gaditas, de la media tribu de Manasés, diciendo: acordad de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os da reposo de toda esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado, a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Ok, vamos a ver. Estrategia. 3 tribus, cuando llegaron a la ciudad de Canaán, ¿qué dijeron? Oye, estas tierras son tremendas, las que estaban antes del Jordán. Y tiraron adelante. Fue la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Estas tribus están tremendas. Estas tierras están tremendas. ¿Y qué hizo Moisés? Pues también vamos a dárselas ahí. Pero ¿qué va a pasar? Pero los hombres de guerra tienen que cruzar el Jordán y tienen que ir a ayudar a todo el mundo. O sea, esto no es una misión de uno. Tú vas a ayudar a qué? Tú vas a ayudar a conquistar a tu hermano. Tú le tienes que ayudar a conquistar a tu hermano. Porque la misión es de todos. O sea, Dios nos manda a conquistar a qué? A conquistar territorio. Pero esto no es uno solo. No, ya yo tengo mi finquita aquí, ya yo no tengo que ver contigo. O sea, yo tengo que ayudarte a ti a conquistar. Tenemos que cruzar. Aquí no hay frontera. Dentro de nosotros no pueden haber fronteras. O sea, dentro de nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, no hay fronteras. ¿Usted entiende eso? O sea, dentro del cuerpo de Cristo, aquí no tenemos fronteras. Usted no tiene un ministerio donde otras personas no puedan ¿qué? Porque el ministerio no es suyo. El ministerio es de todos. ¿Entiende? Usted tiene que verlo de esa forma. Usted es un cuerpo. Usted es un cuerpo. Cuerpo de Cristo. Todos tenemos que aglutinarnos en un solo propósito. ¿Verdad? Por lo tanto, tenemos que, si surge un objetivo, pues todos tenemos que ir a donde, hacia ese objetivo. Amén. Y eso es lo que pasa aquí. Que hay un verso que dice: por no de 3 dobleces no se parte fácilmente. Y aunque Dios le da la misión a Josué, la misión es de todos. Josué se convierte en ese punto focal, pero es el pueblo completo. Y ahora ustedes van a ver esa generación que se levanta. Ustedes van a ver ahora cómo esa generación responde, ¿verdad? Vamos a ver, Juan, tú lo tienes ahí. El 16. Mire la respuesta del pueblo. Mire la respuesta de este pueblo. ¿Hizo efecto o no hizo efecto esos 40 años? ¿Llevó a cabo la responsabilidad de esa generación que se quedó en el desierto o no la llevó a cabo? ¿Ah? Vamos a ver cómo surge esa generación que va a pasar ese desierto. Entonces respondieron a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, iremos a donde quiera que nos mande. Oye, eso se me parece tan... ¿Qué contraste hay entre esa gente y aquella gente que estaban antes de cruzar el Jordán en aquel momento? Muchachos, vamos para atrás con el cebolla ahí. Fíjate lo que hace el desierto. Fíjate lo que hace el desierto. El desierto nos quebranta. Nos enseña obediencia. Por eso es que cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, cuando tú eres joven, tú te ceñías. Pero cuando seas viejo, o sea, cuando seas maduro, cuando hayas pasado por el desierto, cuando hayas pasado por el trapiche, entonces tú vas a extender tus manos y te ceñirá ahora. O sea, cuando seamos maduros, entonces vamos a extender nuestra mano para que nos ciña aquí. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Él nos va a llevar a donde nosotros, a veces a donde nosotros no queramos ir, pero donde Él sabe que tenemos que ir. Hay que pasar por la fragua para poder. Pero tenemos que pasar por el trapiche para que podamos aprender a extender la mano para moldearnos.
y dejarnos llevar por el Señor. Y eso es lo que le pasa a este pueblo. Este pueblo aprendió obediencia, pero le costó 40 años en el desierto. Aprendió obediencia, pero le costó 40 años en el desierto. Pero aprendió. Y todos nosotros somos así. Todos nosotros somos así. Tenemos que pasar por el trapiche para que maduremos en la fe y aprendamos a someternos al Señor. Amén. Entonces, cuando nos sometemos al Señor, entonces estamos listos para conquistar. Parece que la información, a pesar de que hubo ese informe negativo de la supuesta mayoría a principios de esos 40 años, parece que a través de los años fue cobrando fuerza el que era conquistable la tierra, vis a vis a que nos iban a matar y nos iban a hacer trizas. De alguna manera... La tierra seguía siendo inconquistable. Sí. No, pero para que el Señor que, de la conquista fue... Quiero decir que la nueva generación fue recibiendo un mensaje positivo. Empezó a confiar en la eso palabra. lo ven mucho más adelante en David, Ahí es que esa generación, la tierra seguía siendo inconquistable. El monte seguía siendo bien alto. Pero el Dios que ellos tenían había empezado a morar en el corazón de ellos. Eso fue toda la diferencia. Seguía siendo el objetivo bien alto, bien lejos. Pero el Dios que tenían ellos se puso un poquito más grande. Y esa es la clave. O sea, cuando usted sigue leyendo, Juan. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Mira para allá qué clase de condición. Como estuvo con Moisés. De lo único que la gente quiere es que tú seas un hombre de Dios, que tú siempre nos modeles a Dios, que tú te metas con Dios. Sí. Mira esto, cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y sinceramente. Mira, si por si acaso, el Dios le dijo 4 veces le dijo Dios a Josué, el pueblo se valiente, ahora se lo está diciendo el pueblo. Solamente, o sea, como una confirmación, solamente que te esfuerces y seas valiente. Ahí me está algo curioso aquí, que dice que de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, Dios a Josué, ¿verdad? Solamente que Jehová, tu Dios, no nuestro Dios, dice. Porque como que... Ese era un estilo de hablar. Era un estilo de hablar. Fíjate que ellos, para que un pueblo le dé 7 vueltas a una ciudad por 7 días, y al sexto día le digan, ahora en el séptimo tú le das 7 vueltas y después vas a gritar y los muros van a caer. ¿Tú crees que ese pueblo no creía en Dios o no creía en Dios? Claro. O sea, que el Dios del pueblo también. Era el Dios del pueblo. O sea, ese Dios tuyo es mi Dios también. O sea, así como le dijo, se lo dijo esta mujer, ¿cómo se llama? Arut, que era una moabita. Se lo dijo a Noemí. Ese Dios tuyo va a ser mi Dios también. Ese Dios tuyo yo lo quiero. Yo lo quiero aquí también.